Hola a todos, en este vídeo vamos a ver fotos inéditas del exterior y el interior incluso, de lo poco que hay, por así decirlo, de este Dacia Bigster. Recordar, ya comentamos en vídeos anteriores, que os dejamos arriba a la derecha, donde damos todos los detalles acerca del vehículo, los datos técnicos que dijeron, que es un prototipo, y sobre el diseñador, que recordar que el jefe de diseño del equipo que ha diseñado esto es un español. Pues las pocas fotos que nos han llegado del interior, como veis, podemos analizar esta primera donde se ve el volante, es claramente distinto al nuevo, al actual, que llevan los Dacia Sandero y Logan. En la parte central se ve que lleva el anagrama de Dacia, sin cromados ni nada, o sea, tanto estéticamente por la parte de fuera como por dentro, como nos indicaban, no lleva ningún tipo de cromados. Recordad, eso sí, que esto es un prototipo y como veis en la parte de la derecha pues se ve el suelo y está, digamos, la mitad de los sillones hechos de plástico, por así decirlo, y luego dentro pues no son pantallas realmente, sino que es un poco sistema de iluminación. Vemos que en la parte central pues estaría colocada una pantalla, no queda tan flotante como queda actualmente en el nuevo Sandero y Logan. Los aireadores estarían por debajo, similar en forma, sin alargados como los del nuevo Sandero y Logan. Igualmente equiparía palancas para lo que sería el control, por lo que se ve aquí, al no tener botones, por lo menos en el volante, pues parece ser que los controles de velocidad, del tema del limitador y todo ello, estarían en la palanca, aunque ya os digo, esto es solamente un prototipo. Y se filtra también lo que sería la información un poco así de la pantalla. Imagino que esto lo habrán puesto con unos datos más o menos dentro de lo que cabe real para lo que quieren obtener, aunque es muy pronto para hablar, pero sí da la opción y se ve que aquí abajo a la izquierda, por ejemplo, pues se trata de un vehículo eléctrico, que tendría una autonomía que aquí diría de 541 kilómetros con la batería cargada, porque se ve que estaría cargado en todo caso. Alguna información adicional, como por ejemplo el asistente de carril, que obviamente para cuando salga este vehículo pues será ya que seguramente obligatorio. Y luego pues aquí a la derecha 800 revoluciones por minuto, luego arriba indica también lo que sería el cambio, arriba a la derecha se ve también lo que sería pues el limitador de velocidad o quizás un lector que lea la señal de prohibición de exceso de velocidad que hay afuera, pues a lo mejor lo indicaría aquí. Pero ya digo, esto es una pantalla un poco a modo de ejemplo, algo futurista, y que ya se verá en un futuro cómo será finalmente este modelo. En cuanto al volante, lo dicho, como se ve, pues un diseño bastante sobrio, sencillo. Se ve que está hecho de plástico, vamos, básicamente es para que se vea desde fuera y esto no va a tener nada que ver, ni quiere decir que sea pues en un futuro. Lo que sí puede coincidir, pues quizás lo que sería la parte central, si cambian el logo de Dacia, tal y como han indicado, pues traerá este logo, y si se mantiene la política de no añadir cromados, pues seguramente sería sobre este estilo. Otra foto interior, aunque en este caso de las plazas traseras, vemos exactamente lo que serían los reposacabezas, digamos, de la parte trasera, que son falsos. Ya vemos aquí que son piezas de plástico totalmente. En este caso, incluso aunque decían que el vehículo sería para 7 plazas, la idea conceptual que hay, en este modelo, ni aún así por los asientos se ve que son de 5 plazas como máximo y no de 7. Y los reposacabezas en este caso pues dan el aspecto ese de que son plegables los tres. Y también se puede apreciar lo que sería la ventanita cuadrada, este aspecto futurista que hace para que entre luz, que sería este cristalito, la parte de detrás que se ve desde fuera. Externamente también hay bastantes fotos y vídeos en lo que analizaría pues esta parte del vehículo. Lo que veis pues sería la parte frontal, que se ve bastante musculosa y diferenciada. Como bien veis, pues lo dicho, carece de cromados de todo tipo. Se ve también exactamente lo que serían los plásticos protectores, que están hechos con plásticos reciclados, además que le da este aspecto distintivo. Y el frontal, LEDs por todos lados, como estamos viendo. En un futuro pues seguramente no será tan iluminado, sobre todo si estamos hablando de la marca Dacia, donde pues intenta recortar lo suficiente, pero ya sabemos que los modelos que sean prototipos pues le suelen dar este aspecto futurista. Gracias a estas fotos podemos ver también lo que sería la parte lateral, donde tiene esa firma luminosa, donde está la parte del logotipo de Dacia, que también estaría iluminado en caso de que esté encendido el piloto, y por el cual se transparenta y también sale por esta pequeña rejilla pues un poquito lo que sería la luz.
En esta otra imagen, con el piloto apagado, se puede apreciar también exactamente pues el cristalito, digamos, que hay en el logotipo para que sea transparente y se vea con la iluminación, y también se ve que está pues bastante bien acabado lo que es el prototipo y que coincide bien todas las piezas. Exteriormente también analicemos el capó, un capó muy musculoso con salidas y entrantes, pues similar a lo que sería el actualmente Sandero Stepway, pero aún más pronunciado. En este caso pues no tendría dos salientes, uno por cada lado, sino que tiene una especie de U en el capó y en la parte central pues un saliente hacia arriba. E igualmente por los laterales también sobresalen lo que sería el paso de rueda, tanto detrás como delante, y dándole esta forma al capó también pues lo hace así más musculoso. Pero en fin, las líneas se ve que están muy bien conseguidas, que están pues simplemente así todas en paralelo. Lateralmente nos encontramos ante un vehículo pues bastante musculoso, que ya os digo, decían que hasta 7 plazas sería disponible la versión final de esta opción, que recordemos iría pues a competir en el sector de la gama de vehículos C. Y llama la atención muchísimo si veis aquí en la parte de abajo lo que sería el logotipo de Dacia, sobre todo porque queda en relieve y con esta foto que no se apreciaba pues en el vídeo que nos habían mostrado anteriormente, se ve bastante, queda bastante aquí en 3D, que obviamente no creo que en la versión final pues quedase así. Pero desde esta otra perspectiva se aprecia aún más y se ve, como os digo, estos puntitos blancos que son los que forman todos los protectores hechos a base de plásticos reciclados. En la parte de abajo no podemos hablar bastante porque ya se ve que está rematado con tornillos y todo esto, y más que nada porque es un prototipo y lo que se guarda pues básicamente es que se dé el mejor aspecto exterior por la parte visual. El tema de neumáticos, que había leído por ahí en algún sitio que decían que llantas de 20 pulgadas, pues aquí se puede ver exactamente que monta un neumático en una llanta de 19 pulgadas de 255-55. Discos de freno, tanto para las ruedas delanteras como trasera. Eso sí, como es un prototipo, pues solo han puesto un disco bastante grande, pero no se sabe exactamente el día de mañana pues el tipo de disco que llevaría. Y otro dato curioso que se ve aquí, aunque sería a lo mejor a modo de embellecedor, pues son los tornillos, que como se ven, pues tienen ese aspecto de tuerca y a la vez en la parte central, pues tiene esa pequeña de estrella. Y aparte también, pues en el centro de toda la llanta es el logotipo de Dacia, al igual que en las pinzas también vemos que incluye el anagrama del nuevo y actual de Dacia. En la parte delantera vemos también lo que serían las entradas de aire, esta que hay así, que imagino que serán a modo de simulación, pero igualmente pues también le dan ese aspecto más moderno y por así decirlo algo más premium. Y luego en esta perspectiva, como veis, lo que os decía, en la rejilla, en la parte de la izquierda, se aprecia notablemente que la luz la deja sobrepasar para afuera. Es el lugar pues donde seguramente iría un intermitente. Todo en armonía, como podéis ver, un cristal pues curvado, unos retrovisores bastante futuristas y lo repito, pues los protectores negros con plástico reciclado con esos puntitos blancos, y el intermitente también que iría pues en el retrovisor, al igual que únicamente las puertas delanteras tendrían lo que sería la cerradura para abrir con la mano en la situación clásica, y las puertas traseras pues la tendrían en la parte de arriba, pues como por ejemplo el Clio y algún otro vehículo. En la parte trasera cabe destacar, como ya os dijimos en otros vídeos, lo que sería ese alerón trasero que le da ese aspecto pues más deportivo. También cubre pues lo que sería la entrada de luz por la curvatura de este cristal, y luego también pues lo que serían esos grandes faros situados en los laterales, que obviamente pues no pasen más estilo americano, pues no se ve tampoco un intermitente y nada así en color naranja, pero que seguramente pues serán modificados cuando sea el modelo final. Igualmente el logotipo también de la parte trasera de Dacia en este prototipo está iluminado. Y lo dicho, tanto las barras como el cristal se ve la curvatura, está todo homogéneo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado pues las nuevas imágenes que nos han mostrado, y veremos a ver en qué finaliza todo esto y este sueño, digamos, de este diseñador español pues se haga realidad y nos tengan pues un coche tan atractivo a la vez que ecológico, con el tema de reciclaje y todo esto, que es por lo que parece que va orientado Renault, y por supuesto pues un vehículo que estaría acorde a lo demandado, un SUV de 7 plazas, amplio y que sea muy económico.
Pues después de ver todas estas imágenes, ¿qué te ha parecido el modelo final y estos detalles que quizás antes pues no se podía ver con las imágenes que nos mostraron en la presentación? Déjamelo en los comentarios. Ya sabes que nos puedes seguir tanto en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate para estar al día de todas las noticias que ocurran acerca de Dacia. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!